Buenos días, chicas y chicos de primero medio. Espero que esta semanita que tuvieron de vacaciones haya servido para que carguen las pilas para lo último ya que queda del año escolar. Eh, Nosotros ya terminamos de ver como un contenido que tiene relación con las leyes ponderales y vamos a ver ya lo último, el último contenido nuevo del año. Y para ello necesito, por favor, sí, que estén trabajando así a full. ¿Sí? Esto suele complicarlos a todos los niños, niñas, hasta cuarto medio, como que sienten que su traba está relacionado con esto. Entonces, traté de hacerlo lo más explicativo posible, lo más claro. Si aún así quedan dudas, me preguntan. Mi WhatsApp está disponible para que ustedes realicen todas sus consultas. El objetivo para la clase de hoy va a ser determinar el reactivo limitante y en exceso y además calcular el porcentaje de rendimiento de una reacción. Recordando un poco, como ya les mencioné, nosotros vimos estas leyes ponderales, que eran las leyes que regían las reacciones químicas. Teníamos la ley de Lavoisier, que hacía referencia a la ley de conservación de la masa, la ley de Proust o de las proporciones definidas, la ley de Dalton o de proporciones múltiples, la de Richter con las proporciones recíprocas y la de Gay-Lussac, que era como la más distinta a todas las anteriores, ya que hablaba de volúmenes y se conoce también como la ley de volúmenes de combinación. Ahora ya vamos a empezar con esto nuevo. Para ello les traigo un pequeño ejercicio en donde pensemos un poquito qué sucede si yo necesito plantar un naranjo. Y para poder realizar y plantar de manera óptima, de manera efectiva este naranjo, necesito, obviamente, el árbol, el naranjo, y 5 kilos de tierra de hoja. ¿Sí? Yo esto lo voy a llevar a esto que tengo planteado acá, lo voy a llevar a una ecuación química, entre comillas. Mi naranjo más los 5 kilos de tierra me va a producir un naranjo con tierra. Ahí en su índice puse el 5 para demostrar que la ecuación está equilibrada. Pero finalmente es el naranjo plantado. ¿Sí? Y les pregunto, si tengo 2 kilos de tierra de hoja, ¿será posible plantar este naranjo de manera correcta, de una manera óptima? ¿Qué creen ustedes? No vamos a poder plantar este naranjo de manera óptima. ¿Por qué? Porque a pesar de que yo voy a tener el naranjo, pero si tengo solo 2 kilos de tierra y yo sé que necesito 5, me va a estar faltando algo. Por lo tanto, esta acción de plantar el naranjo va a estar determinada, va a estar limitada por uno de sus ingredientes, podríamos decir, que es la tierra de hoja en este caso. ¿Sí? Y es de ahí a donde salen nuestros conceptos de reactivo limitante y en exceso. Obviamente no es con un naranjo, sino que con compuestos químicos en una reacción química. ¿Qué creen ustedes que va a ser entonces el reactivo, limitante? Muy bien. El reactivo limitante va a ser aquel que en una reacción química se ha consumido por completo. Y esto hace que determine o limite cuánto producto voy a formar. O si voy a conseguir algo de producto o no. ¿Sí? Pero es el que se va a acabar siempre. Como lo que nos sucedió con el caso del naranjo con la tierra de hoja. Nuestro reactivo limitante en ese caso era la tierra de hoja porque teníamos solo 2 kilos, menos de lo que necesitábamos para lograr así como el naranjo sembrado completo. A lo mejor íbamos a sembrar la quinta parte, 2/5 partes, perdón, del naranjo. No todo, pero igual algo podíamos plantar. Y el reactivo en exceso, siguiendo esta misma lógica que vendría siendo, exacto, es aquel o aquellos otros reactivos que se encuentran en mayor cantidad.
Por lo tanto, así en palabras simples, es el que sobra. En el caso anterior era nuestro naranjo porque no lo íbamos a poder plantar completo ya que nos faltaba tierra de hoja. Y de aquí sale también el otro concepto que vamos a trabajar hoy, que es el de rendimiento de la reacción. Y esto es una relación que se hace entre lo teórico y lo experimental o real. Nosotros siempre lo vamos a expresar en porcentajes, ¿sí? ¿A qué me refiero yo con eso? Yo en teoría, volviendo al caso del naranjo, en teoría yo debiese poder plantar 2/5 partes del naranjo. Porque tenía 2 kilos de 5 de la tierra de hoja. Pero por ese motivo perdí un poco más de tierra de hoja. Entonces en verdad no fueron los 2 kilos los que tenía disponibles, sino que tenía un poco menos. Entonces eso me va a generar obviamente lo real. Y yo al final, en vez de sembrar 2/5, en vez de plantar 2/5 de naranjo, planté 1/5, la mitad. ¿Sí? Porque perdí tierra de hoja en el trayecto, o venía mala, o qué sé yo. Entonces planté la mitad. Y al final obtuve, cuando yo ya realicé el trabajo, no cuando me quedé solo en el papel, sino que cuando realicé el trabajo de plantar el naranjo, me di cuenta que puedo plantar 1/5 y no los 2/5. Entonces el rendimiento de esta reacción, como lo que pude hacer fue la mitad, es de un 50%. Pero yo les voy a enseñar ya después cómo calcularlo, ¿sí? Pero que ya queda un poco claro los conceptos en sí. Tenemos que tener claridad de estos para poder trabajar. Ya esto es lo último, chicos y chicas. Lo vamos a trabajar ahora con un ejemplo como bien concreto, bien de la vida diaria. Se quieren preparar, este es el problema, se quieren preparar anticuchos en donde cada brocheta permite que se coloquen 5 trozos de carne. Si se dispone de 25 trozos de carne y 10 brochetas y finalmente se logró preparar 4 anticuchos, ¿cuál es el rendimiento de la preparación en este caso de los anticuchos? Entonces, yo aquí les voy a poner más o menos como un paso a paso de lo que siempre hay que ir chequeando, ir haciendo para poder llegar al rendimiento de la reacción. Si a mí me piden algo que esté antes de eso, obviamente termino antes. Primero, siempre necesito tener la ecuación química escrita y equilibrada. Siempre la necesito equilibrada. Si no está equilibrada, voy a hacer todo malo. Y en este caso, mi ecuación química va a ser una brocheta más 5 carne, me va a dar un anticucho. Y está equilibrada. Luego, yo voy a colocar la información que me dan de cada uno de los distintos como participantes de la reacción. Me dicen que tengo 10 brochetas, 25 trozos de carne y se obtienen 4 anticuchos. ¿Ya? Yo lo coloco abajito para que me vaya quedando más ordenado. Segunda cosa, determinar quién va a ser el reactivo limitante, RL, reactivo limitante, y RE, reactivo en exceso. ¿Cómo lo hago? Entonces lo que yo hago aquí siempre va a ser la relación del reactivo con el producto que me interesa. Y después el otro reactivo con el otro producto con el producto que me interesa. ¿Cómo es esta relación? Yo los planteo siempre como una regla de 3. Vamos con el primer reactivo, que en este caso es la brocheta. Siempre la primera parte de mi regla de 3 me la va a dar mi ecuación, ¿sí? Mi ecuación equilibrada. O sea, yo sé que con una brocheta yo obtengo un anticucho. Es lo que escribí aquí. Una brocheta me va a producir un anticucho. 10 brochetas. ¿Cuántos anticuchos? Por eso pongo la incógnita ahí. Va a producir. Y despejo, como cualquier regla 3, multiplico cruzado y divido por el que me sobra. Y me quedan que son 10 anticuchos. Luego hago lo mismo para el otro reactivo. 5 trozos de carne me van a originar un anticucho. Eso me lo da mi ecuación equilibrada, que es lo que anoté aquí. 25 trozos de carne me van a originar
cierta cantidad de anticuchos que es la que quiero determinar. Y me dice que son 5 anticuchos. Ahora que yo conozco esto, y yo sé que con la carne obtengo menos anticuchos que con las brochetas, el reactivo limitante siempre va a ser el que me va a originar menos producto. En este caso, menos anticucho. 5 anticuchos se originan acá y es a partir de los trozos de carne. Por lo tanto, mi reactivo limitante es la carne y mi reactivo en exceso son las brochetas. ¿Cuánto tengo de exceso de brocheta? 5 brochetas, porque yo puedo obtener 5 anticuchos solamente con el limitante. Para saber cuánto hay de exceso, resto estos dos y resto estos dos y me va a decir que tengo 5 brochetas en exceso. Luego, la cantidad teórica de producto. Para poder determinar el rendimiento de la reacción, cantidad teórica de producto. Entonces, yo eso lo obtengo de esta parte. La cantidad teórica, yo de ahora en adelante trabajo solo con el reactivo limitante. Me olvido del que está en exceso. Entonces, ¿cuánto producto en teoría yo puedo obtener? Es lo que obtuve acá, los 5 anticuchos. Entonces, está dado inmediatamente al determinar yo que en el reactivo limitante y en exceso, al hacer este cálculo, también determino el paso 3, la cantidad teórica de producto. Y luego calcular el rendimiento. Para poder calcular el rendimiento, yo siempre voy a necesitar un dato teórico, que es el que yo calculo, que es el que hago en el papel, y un dato práctico o real, que es el que me da generalmente el enunciado. Y me dicen en este caso que yo obtuve 4 anticuchos. No pude hacer los 5, sino que hice solo 4. Porque quizás se me cayó carne al suelo mientras los preparaba. El perro pasó y me sacó unos pedazos de carne. Alguna cosa pasó entre medio, que finalmente obtuve menos. ¿Sí? ¿Cómo hago ese cálculo? El teórico, en este caso mis 5 anticuchos, siempre van a ser el 100%, el total. Eso es lo que yo debiese obtener. Pero luego pongo cuánto fue lo que obtuve realmente y eso es mi incógnita. Y despejo igual que una regla de 3 y me da que el rendimiento para esta reacción, entre comillas, para hacerlo anticuchos fue de un 80%. Y ahí resolvimos el ejercicio. Si me llegan a preguntar por la cantidad de producto que se obtiene, obviamente llego hasta el paso 3, no necesito calcular rendimiento, ¿sí? Así que vayan ahí según lo que me vayan pidiendo el ejercicio, es como lo que debo trabajar. Lo principal siempre, ecuación equilibrada y obviamente determinar reactivo limitante y en exceso y determinarlos bien. Porque si yo determino mal, como después sigo trabajando en base al limitante, tendría todo malo. Así que pongan mucha atención y cuidado cuando hagan esta parte. Ahora sí ya nos vamos con un ejercicio químico. Y dice, el amoníaco doméstico es una dilución acuosa de amoníaco gaseoso y se usa como agente de limpieza. Si se hacen reaccionar 55 gramos de hidrógeno con 55 gramos de nitrógeno según su ecuación balanceada, ¿cuál es el reactivo limitante y cuál es el exceso? ¿Cuántos gramos de amoníaco produce la reacción? Entonces, bueno, en este caso, les dan el enunciado así, como la reacción química escrita. Si tienen dudas, pueden preguntar. Yo obviamente les digo cómo es la reacción. No se las daré equilibrada ya, pero sí que es hidrógeno H2 y nitrógeno N2. Y me tengo que colocarla equilibrada. Aquí tengo 3 hidrógenos más un mol de nitrógeno, me da 2 mol de amoníaco. Y luego coloco debajo las cantidades que me están dando. En este caso no me dan y esa es mi incógnita. ¿Cuántos gramos se produce de esto? Aquí sí, lo que yo siempre hago es pasar los gramos a mol. ¿Por qué lo hago? Porque este 3 no me habla de 3 gramos de hidrógeno, ¿sí? Me habla de 3 mol de hidrógeno.
Ese 2 no me habla de 2 gramos de amoníaco, sino que de 2 mol de amoníaco. Entonces tengo que trabajarlo en una misma unidad. Entonces yo después coloco aquí abajo las masas molares para cada uno de los compuestos. El H2 es 2 gramos partido en mol, el nitrógeno 28 gramos partido en mol, el amoníaco 17 gramos partido en mol. No se multiplican por el coeficiente que está delante, ¿sí? Solamente necesito la del elemento o compuesto que aparezca. Ojo con eso, no multiplico por el coeficiente estequiométrico. Esto nosotros ya lo vimos, se evaluó en la prueba pasada y la gran mayoría, si es que no todos, lo tuvieron bueno. Si hay dudas de dónde salió un valor, me pregunta y no tengo problema en aclararlo. Y luego hago la conversión de gramos a mol. Y ahí también pueden usar fórmula, podían usar triángulo o podían usar regla de 3. Eso quedaba a criterio de ustedes. Traten siempre de mostrar el paso a paso. Yo aquí no lo hice porque una son 3 formas distintas y la otra no es como lo importante, ¿sí? Como de la clase en sí para ir avanzando. Y me dan finalmente 27,5 mol y 1,96 mol de nitrógeno. Y hago, bueno, antes de avanzar, lo que viene ahora es determinar reactivo limitante y en exceso, y esa es la primera pregunta de mi ejercicio. Y recordemos que hago la relación entre los reactantes, entre un reactante con el producto de interés y entre el otro reactante con el producto de interés. Si yo tengo 5 reactantes, son 5 las reglas de 3 que debo hacer. En este caso tengo 2, son 2 reglas de 3. Una regla de 3 por cada reactante. 3 mol de hidrógeno me originan 2 mol de amoníaco. Los 27,5 mol de hidrógeno, que eso es lo que yo tengo, ¿cuántos moles de amoníaco me dan? Y me dan 18,3 mol. Hago la misma regla de 3 para el nitrógeno ahora con el amoníaco. 1 mol de nitrógeno, 2 mol de amoníaco. Los 1,96 mol que tengo, ¿cuánto amoníaco me dan? Y me da que es 3,92 mol. ¿Cuál va a ser mi reactivo limitante? El que me originaba menos producto, o sea, acá, el nitrógeno. Me queda como reactivo limitante el nitrógeno y reactivo en exceso el hidrógeno. Respondí la primera parte del ejercicio, la primera pregunta, ¿sí? Y ahora vamos a ver lo último, que me habla de la cantidad de producto que hay acá. Entonces, si se fijan, yo ya sé la cantidad de producto que tengo. Obtengo 3,92 mol de amoníaco. Recordemos, yo aquí, de ahora en adelante, una vez terminado esto, determinar cuál es el limitante y el que está en exceso, yo trabajo solo con el limitante. El resto, maní, no me importa. El limitante, sí, porque ese va a ser el que me va a indicar cuánto producto obtengo. Y como ya lo habíamos calculado acá, la cantidad de producto obtenida son 3,92 mol de amoníaco del NH3. Pero la pregunta a mí es ¿de cuántos gramos? No me interesa en mol, sino que en gramos. Si alguno hubiese respondido esto, está casi 100% correcta la pregunta. Solo que fijémonos en la unidad que me están pidiendo. Entonces, tengo que convertir estos mol a gramos. Y eso lo hacíamos con la masa molar, que son los 17 gramos por mol. Igual que antes, pueden usar regla de 3, triángulo o fórmula. Entonces, usando la masa molar, yo obtengo que me da 66,64 gramos de amoníaco. Y está listo el ejercicio. Ahí dimos respuesta a las dos preguntas: reactivo limitante, nitrógeno, reactivo en exceso, hidrógeno, y los gramos que se producen son 66,64 gramos. Si hay dudas, me escriben, ¿ya? Yo ahora les voy a dejar este ejercicio, que lo van a hacer ustedes solo y solas, y dice, se hacen reaccionar 21,3 gramos de nitrato de plata, que de acá, con 33,5 gramos de cloruro de aluminio, para obtener como producto cloruro de plata y nitrato de aluminio, según la siguiente ecuación balanceada.
En general las dan balanceadas. Pero si no les dicen que está balanceada, tienen que chequearlo ustedes. Primera pregunta, ¿cuál es el reactivo limitante? Segunda, ¿cuál es el reactivo en exceso? ¿Qué masa de este queda sin reaccionar? ¿Qué masa de cloruro de plata se obtiene? ¿Y cuál es el rendimiento de la reacción? Si se obtienen experimentalmente 17 gramos de cloruro de plata. Este es el cloruro de plata. Ahora tiene una pequeña dificultad este ejercicio. Pasamos de 2 reactantes y un producto a 2 reactantes y 2 productos. Las relaciones pueden hacerlas con cualquiera, pero siempre yo les aconsejo hacerlas directo con el que me están preguntando. Y en este caso me están preguntando acerca del cloruro de plata. ¿Ya? Reactivo limitante y reactivo en exceso se determina igual. O sea, no voy a determinar los cambiados si yo hubiese hecho la relación con este. Ya llego a los mismos reactivo limitante y reactivo en exceso. Pero para aprovechar al tiro de responder la tercera pregunta, lo hago directo, para no estar haciendo trabajo extra, como consejo. Pónganle pausa al video, yo también pondré pausa acá, y luego los vamos a revisar. Ya chicos y chicas, espero que no hayan tenido dificultades. Vamos a revisar y con esto ya cerramos la clase de hoy. La pregunta decía, ¿cuál es el reactivo limitante? Y determinamos que nuestro reactivo limitante era el nitrato de plata. ¿Cuál es el reactivo en exceso? Pasa a ser el otro reactivo, que es el cloruro de aluminio. ¿Qué masa de cloruro de plata se obtiene? 17,22 gramos. Aquí sí puede que haya alguna diferencia porque la cantidad de decimales que se considere y si aproxima o no aproxima. Yo considero siempre 2 decimales. Yo en general aproximo. Creo, ya no recuerdo bien, este lo hice sin aproximar porque me he dado cuenta que ustedes no suelen aproximar. Por eso lo hice así. Pero no me voy a fijar yo en número, si está correcto o no, sino que en el procedimiento. Así que podemos llegar obviamente a números un poco distintos. O sea, si llego a 2 gramos, está malo, ¿ya? Pero si llego a algo muy similar, puede darse esa diferencia por un tema de decimal y de aproximación o no. ¿Y cuál es el rendimiento de la reacción? Obviamente, si esto me da distinto, me va a generar una variación con el resultado del rendimiento. A mí me dio 98,8% rendimiento. Chicos, chicas, cualquier duda me escriben, me consultan. Con esto terminamos clase de contenido. Les adelanto, la próxima clase va a ser de ejercitación, ¿sí? Así que por favor, que quede todo clarito ahora, para que la próxima clase se saquen provecho, ya que es la última clase antes de la prueba. Y es la última clase que les haré. Las pruebas no las tomaré yo. Por lo tanto, si tienen dudas, va a haber otra profesora, no sé quién, pero van a estar otros profesores tomando y revisando estas pruebas. Yo ya no tomo no evalúo más pruebas, pero sí las dejaré hechas, ya para que se queden tranquilos que se hará en base a lo que yo les he enseñado. Pero ojo con eso, pregunten tienen hasta la otra semana para realizar preguntas. Eso, un abrazo y cuídense mucho. Ahí quedará el link del video.